Los Minions, la gente dice que yo le digo así a los empleados. Y es de estas cosas que, si tú ves el video original de Minions, en donde esto sale naturalmente en un evento donde yo estoy hablando con CEOs, y yo le digo, hay dos tipos de empleados. Los que tienen aspiraciones, ganas y quieren ser líderes y llegan con esa energía a la oficina, esos son los que mueven a las organizaciones adelante. Y otro tipo de empleados que no vale ni siquiera la pena tenerlos en la oficina, Sí. que sale el adjetivo y entonces, pero yo tratando de explicar lo difícil que es encontrar gente motivada y con liderazgo adentro de organizaciones. Entiendo que también es tratando también de picar a que la gente se atreva a tomar esta iniciativa, ¿no? Iniciativa y decisiones. Al final, lo que va a darle crecimiento y trayectoria a un empleado o a un emprendedor es su capacidad de tomar iniciativa y decisiones. Entonces, mi manera agresiva y equivocada de decir eso fue, a ver, hay Minions y hay empleados. Pero no era para hablar de todos los empleados. No era eso. Pero cuando tienes este megáfono tan grande, ya no tienes la capacidad de... O sea, tú controlas lo que dices, pero no tienes la capacidad de controlar lo que entienden del otro lado. Sí. El teléfono descompuesto distorsiona y el teléfono descompuesto provoca que la gente entienda de la narrativa, saque sus propias conclusiones. ¿Cuál fue la conclusión de la narrativa? Es que yo le hablo mal a todos los empleados. Esa fue la conclusión. Y Carlos le dice a los empleados Minions. No era eso. No era eso. Era, tenemos que buscar liderazgo adentro de nuestros equipos de trabajo. Ahora, ¿en qué momento se distorsiona? No lo sé. No lo sé. Que creo yo que mucha de esta distorsión... O sea, entiendo que a ti te gusta mucho el tema de hacer negocios, ¿no? O sea, tú hablas de esta cadena de negocios, te gusta conectar negocios, no sé cuántos negocios tendrás ahorita, pero tienes muchos negocios. O sea, me queda claro que tu pasión es construir negocios que generen fuentes de ingresos para que el día de mañana, si se muere uno, pues bueno, tienes un chingo más que te van a sustentar. Creo yo que se empieza a distorsionar o se empieza a enojar un poco la gente cuando te empiezas a referir a ciertos negocios como negocios pendejos, porque siento yo que mucha gente que a lo mejor no tiene como esta pasión por generar negocios, son más como artesanos, porque yo conoces gente así, o sea, me identifico contigo porque en el punto de que a mí también me gusta multiplicar fuentes de ingreso y empezar a desarrollar. Mi proceso personal de hacer mis negocios es, yo empiezo haciendo todo, una vez que hago todo sistematizo, una vez que sistematizo delego y el proyecto crece. Eso es como mi metodología, que lo hice con el podcast, con la tienda, que son las dos fuentes de ingreso principal que tengo ahorita, y ahora lo estoy haciendo con colaboraciones comerciales. Ese es pero hay gente que realmente le gusta la artesanía detrás de ciertos trabajos. A lo mejor hay gente que nada más quiere tener un restaurante porque le gusta como que ese día a día, y siento yo que esa gente, que es, creo yo, mayoría, empezó a agarrar como que un hate que se empezó a acumular hacia tu persona que eventualmente acabó explotando. Siento yo que ahí empezó. Esa es mi percepción. Sí, tengo como 15 respuestas que te quiero hacer. Haz de cuenta que todas están peleando en mi cerebro por decidir cuál es la primera. A ver, la primera es que lo que yo trataba de decir con los negocios locales es no se metan a esos negocios porque son más difíciles de hacer que los negocios exponenciales o digitales. Y eso lo dije de una forma muy agresiva, sí, pero es real, güey. Sí. Mañana salir a poner una tienda, una ferretería en la esquina de tu casa y pones un local y metes millones de pesos en equiparlo y en inventario, es mucho más difícil de echar a andar ese negocio que echar a andar un negocio que tenga un modelo diferente basado en un proceso de innovación de inversiones progresivas y en un mercado digital que te robas un pedacito, una rebanadita de un pastel mucho más grande. ¿Cómo le explico a la gente que se van a ir a meter a una cárcel terrible al abrir un negocio de local de una tienda? ¿Cómo les explico? Es que entiendo lo que está diciendo, porque yo estoy de acuerdo con lo que dice en el sentido de que un negocio exponencial eventualmente debe funcionar sin que la cantidad de trabajo que tú le inviertas sea proporcional al... Aún y cuando tú te metas, es más fácil
un negocio que tiene este potencial de escalabilidad es más fácil hacerlo, es más fácil ejecutarlo, es más fácil obtener resultados. Es más fácil todo. Pero es que ahí eso es lo que voy con el tema de la artesanía. O sea, ¿cómo le explicas, por ejemplo, a un director de cine que se quiere meter a hacer películas porque le gustan las películas, le gusta ese proceso de las películas, a un restaurantero que le guste el tema de la gastronomía? O sea, para ese tipo de personas se puede tomar muy mal ese mensaje. Y creo yo que ahí empezó a entrar como que este tema del hate. O sea, y creo yo que cuando menos como yo lo proceso es encontrar un balance. O sea, entiendo que a lo mejor el hacer un podcast no es lo más inteligente en cuestión de monetización exponencial, porque depende a fin de cuentas de las horas que yo le invierto aquí platicando, pero me gusta. Entonces, balancear un poquito esa artesanía con esa escalabilidad o esos negocios exponenciales. O sea, creo yo que ese tipo de personas, que es una mayoría en México, se puede empezar a tomar mal ese mensaje. Y me imagino que fueron varios ingredientes que se van acumulando hasta que eventualmente explota. Que también, pues digo, mucho de esa explosión es una proyección de esas personas por temas que a lo mejor se proyectan en ti, ¿no? A ver, estoy de acuerdo con lo que dices, pero mi pregunta es si esa pasión que tienes de fondo te va a crear una cárcel de la que después te vas a quejar. Sí, porque mucha gente ahora le tiene odio al emprendimiento. Sí. No, es que y ahora estamos satanizando el emprendimiento. Es que los que tienen, o sea, todo es malo, ¿no? No se puede y el mercado está mal y el capitalismo está mal y entonces empieza toda esta serie de discusiones porque el modelo que tomaron es un modelo prisionero y difícil. Yo fui autoempleado y sé lo difícil que es el proceso de trabajar 16 horas y sufrir al final del mes, porque primero van tus empleados, primero van los sueldos y las nóminas del equipo que trabajas y los gastos y los proveedores y tal, y ver al final del mes decir, trabajé 16 horas al día y no tuve el resultado, ¿para qué estoy aquí? Y creo que es porque abordamos el tema del emprendimiento desde el ángulo equivocado. Entonces, creo que la intención de Negocios Pendejos era abrir los ojos de que tenemos que cambiar el tipo de oportunidades que afrontamos. Tú estás viviendo un momento bien importante ahorita en tu vida, Roberto. Ya lograste dominar varias pelotitas, ¿sí? Ya lograste tu primer negocio, la agencia, el podcast, lo que tú quieras. El siguiente reto que tienes enfrente debe de requerir mucha mayor complejidad técnica y un negocio mucho más enfocado hacia el futuro. Imagínate una matriz en tu cabeza en donde tienes complejidad técnica en el eje vertical y futurismo en el eje horizontal. Entonces, los grandes emprendedores, Jeff Bezos y lo que tú quieras, agarran y dicen, pues voy a hacer celdas solares que se hacen tejas en las casas y que nos van a quitar el problema. O sea, avientan un problema que es un problema de 2030 Sí. y cuya complejidad técnica para dominar es brutal. ¿Sí? El reto que nosotros tenemos es medir nuestro potencial contra la oportunidad que eliges. Entonces, ahorita ya dominaste esta, ¿cuál es la que sigue? Y la que sigue debe ser técnicamente más compleja. O sea, realmente tienes que aspirar a hacer algo, una máquina más difícil, que no solamente la hagas tú, ahora vas a armar algo más complicado, y que no se monetice en 2022, tienes que apuntar a 2025, 2030. ¿Para qué? Para que seas el primero en encontrar esa cancha y cuando ese futuro nos alcance, tengas ese terreno dominado y hagas muchísimo dinero ahí. Ese cambio de mentalidad, ¿qué implica de fondo? Que la gente reconozca cuál es su set de habilidades el día de hoy, cuál es el potencial y cuál es la oportunidad que están tacleando enfrente. Entonces, lo que más me gusta es encontrarme con personas que tienen potencial enorme, que su set de habilidades todavía no lo han desarrollado donde tiene que estar. Porque cuando tú elevas las habilidades de una persona que tiene hambre, tiene potencial, y la conectas con una gran oportunidad, o sea, suceden cosas extraordinarias. O sea, cambios importantes en la sociedad. Y yo hoy me topo con dos casos diferentes. Personas que su skill set es muy chiquito, muy, muy chiquito, y te dicen, quiero hacer el siguiente Uber. Y te lo dice alguien que ves la cuenta y, o sea, ves la forma en cómo se comunica y ves... Y yo los escucho, ¿eh? O sea, todo el tiempo que me mandan estos pitches yo los escucho y les digo, a ver, platícame de ti, quién eres y
¿Y qué quieres hacer? Y veo gente con un skill set súper chiquito tirándole oportunidades irreales. Y luego, por otro lado, veo gente, como es tu caso, por ejemplo, con un skill set enorme. ¿Sí? El skill set que tienes en marketing digital, a nivel de la comunidad que has creado, la tienen muy poquitas personas en América Latina. Ahora, ese skill set pudiera impulsar una compañía con una complejidad técnica mucho mayor. O sea, tienes ahorita campo para crear un proyecto más grande. Y aquí es en donde entra este debate interno. Sí. Quiero salirme de esto que amo por construir algo más grande que no necesariamente amo, o prefiero la vida de artesano, esa es la palabra que tú utilizaste, prefiero la vida de artesano porque me satisface a nivel interno. Yo no me identifico con esa visión del artesano, porque la manera de ver la vida, y esto me lo decía uno de los coaches con los que he platicado, me decía, es que tú ves la vida todo vertical. Yo veo la vida que si tienes el potencial para hacer más, ¿por qué no hacerlo? Pero hay quien ve la vida horizontal y dice, esto es lo que amo hacer y esto es lo que más valor me da, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Vi ese video que hiciste en tu redes y vi esa comparación que hizo. Y entiendo, digo, hablas ahorita sobre vivir en una jaula. Entiendo cómo te puedes encerrar en esta jaula, pero a fin de cuentas el tener, por ejemplo, esta concepción de éxito de siempre querer hacer más y crecer más, también es otra jaula. O sea, a fin de cuentas cada quien construye su propia jaula y el chiste es estar feliz con tu jaula. Y dijiste ahorita algo muy importante, el tema de quejarte. Si estás feliz con la jaula en la que vives, pues bueno, disfrútala. Pero a lo que voy es que tomar esta visión de que siempre queremos escalar y querer más también es una jaula que te condena de cierta manera. Y si estás feliz con eso, pues bueno, también lo puedes tomar. Esa jaula de crecimiento condena a la empresa, no a ti. Quiero hacer esa separación bien importante. Yo no soy mis empresas. Yo creo los proyectos y les pongo el DNA. Son hijos. Sí. Así lo ves. Yo tengo 5 empresas ahorita. Son 5 hijos, vamos a hablarlo así. Y les pongo el DNA de que crezcan y las someto a que crezcan. ¿Por qué? Porque su crecimiento va a hacer mi vida y la de mis futuras generaciones mucho más sencilla y más relajada en muchos sentidos. Pero la jaula de crecimiento no se la impones al fundador, se la impones a la empresa. Y la empresa es la que tiene la responsabilidad. Entonces ahí es en donde yo separo. Yo no soy mis empresas. Y si yo puedo manejar 5 empresas, ¿verdad? Sí. Y sé que van a decir, sí, Carlos, pero ninguna de esas empresas, como me dicen todos los días, ninguna de estas empresas está en los mercados públicos, ¿no? O sea, ninguna está en la bolsa de valores. Pues no, pero son 5 empresas que me permiten una facturación importante y que me permiten un nivel de comodidad brutal. Que eso es lo que yo quisiera. Yo quisiera que entendiéramos que tenemos la capacidad de agarrar el lienzo en blanco, que es el emprendimiento, diseñas algo, se lo entregas a un grupo de líderes extraordinarios y ellos son los que enfrentan el reto de crecerla. No tú. Tu trabajo es asegurarte de que estás jugando el tablero de ajedrez con las piezas correctas. Sí. Pero ¿cómo esa comunicación no reduce a las personas que se encargan, por ejemplo, de crecer ese emprendimiento? O sea, ¿cómo hacer que ellos no se sientan atacados? Porque ahí solamente le hablas a lo mejor al líder, pero pues esas personas que se quedan desarrollando ese proyecto, a lo mejor si escuchan una comunicación como la que tú estás dando, pues van a inspirarse a dejar atrás esa plataforma y hacer lo suyo. Yo creo que... O sea, ¿cómo no solamente crear con esa comunicación puros jefes? Yo creo que parte de mi responsabilidad es esa. Que mis empleados salgan de mis empresas a poner sus propios proyectos. ¿Por qué estaría mal eso, Roberto? O sea, aquí tienes un ejemplo de ello. Sí. Meléndez fue el primer camarógrafo que agarró la cámara enfrente de mí en el video viral que estábamos hablando. Hoy tiene su agencia. No trabaja conmigo. No lo veo mal. O sea... Y te voy a decir algo. O sea, como Meléndez se me hace que 100 casos son pocos. 100 casos de personas que trabajaron conmigo, entendieron, aprendieron, tomaron el DNA y hicieron su propia trayectoria. Yo verdaderamente veo mi trabajo como... Yo me imagino mucha gente caminando por la calle y yo los veo de espaldas, ¿no? Yo voy caminando atrás de ellos y veo que traen alas en la espalda. Y yo nomás les voy picando, ¿no? Oye, tú con estas alas tienes que volar, güey. Y hay gente que tiene alas enormes y no quiere volar. No quiere volar.
Y hay gente que está volando muy alto con alas bien chiquitas. Y eso es lo que me sorprende a mí todos los días. O sea, eso es lo que a mí me da combustible para seguir buscando a estas personas con alas. El hecho de que todos quieran ser jefes a mí no me molesta. Y te voy a decir algo. Yo creo que tengo de las tasas... O sea, el que se conviertan en emprendedores después de trabajar conmigo es parte de la... No pudiera darle la espalda a mi gente diciendo eso. Esta semana me volvió a pasar con una persona de mi equipo. Oye, quiero hacer lo mío, esto. Y les digo, encantado. Digo, tienes que ayudarme a que tu proceso de salida sea inclusive más fino del que llegaste. Sí. Pero encantado la vida de que haya sido yo esa plataforma para hacerlo. Y llegarán otras personas a reemplazar esos engranes de la organización para seguir impulsando a esa organización hacia adelante, ¿no? Que ese es donde entra el trabajo importante. Ahora, hay un nivel de liderazgo que ya no puedes perder. También, y lo dijo muy claro, llega un momento en la organización donde tienes personas tan clave que te quitan la reina del tablero de ajedrez y ya es muy probable que pierdas el juego. Sí. Esas personas se tienen que ir convirtiendo en socios de los negocios. Y ellos eventualmente terminan siendo los dueños de las compañías. O sea, para que te pongas a ver esto, yo terminé siendo dueño solamente del 30% de mi primera empresa. Vamos a decirlo así. Empezando con el 100%. Sí. Soy dueño hoy del 30%. Sin operar. ¿Mande? Sin operar. Sin hacer absolutamente Sí. nada más que estar en el consejo. Ese otro 70% está en manos de personas piezas clave que me ayudaron a avanzar en partes importantísimas de ese recorrido. Y que sin ellos no sería nada. Pero ¿estás de acuerdo que esas personas que se quedan operando el negocio mientras tú ya no lo estás operando no pueden tener esa misma estructura que tú tienes? La misma estructura. O sea, ellos también eventualmente se van a salir y van a diluir más su porcentaje, su 30%, Correcto. y mientras la organización crece. Mientras se dé ese crecimiento, siempre hay oportunidad para seguir dividiendo el pastel más. Okay. El problema, esta magia se rompe cuando la empresa deja de crecer. Sí. Porque si la empresa deja de crecer, ya no hace sentido partir el pastel en rebanadas más chiquitas cuando es el mismo pastel. Cuando el pastel está creciendo, no tienes problema. Algo, ahorita lo mencionaste con el tema de las varas, que también siento yo que es una... Además, déjame hacer una aclaración, Sí. Porque cuando yo digo que me quedé con el 30%, no quiere decir que esto lo van a... No quiere decir que yo, cuando arranqué la empresa, di el 70% del negocio. Eso quiero dejarlo bien claro. Fui entregando esas acciones en base a un plan de crecimiento muy específico y en base a hitos. Sí. Y ese proceso me tomó 15 años de 100% al 30%. Sí. Más dejarlo claro. Sí, me identifico con esa forma de trabajar porque yo mismo también la hago en mis propias empresas. O sea, vas dejando a personas encargadas y les vas dando un porcentaje para que su ingreso sea dependiendo de las utilidades que tiene tu propia empresa. De esa forma se motivan, se sienten parte y pues son parte realmente. Eso se llama variabilización. Sí. Eso lo hago también yo con mis líderes de unidad de negocio. Pero una cosa es ser líder variable, que tengas una compensación variable en función de la utilidad, y otra cosa es ya ser socio del acta constitutiva, ¿verdad? Y eso se lo van ganando poco a poco en la trayectoria. Eso van llegando a llegar a ser socio en el papel. Okay. Que eso ya es... Sí. Eso ya es final, ahora sí ya son socios. Sí, ya constitutivas. Es socio. Y ojo, que la persona que soy director general de 4S empezó como, o sea, literal haciendo casi prácticas, o sea, un trabajo muy de tiempo parcial y fue creciendo y fue ayudándome a crecer la organización. Sí. Ese es el juego. A lo que voy con ese en juego, que ahorita estábamos hablando del tema de las varas, ¿no? Que tú a lo mejor tienes la vara o la ves muy vertical de ir escalando. Y a lo mejor a alguien que no lo vea como tú ves que tiene esa vara muy horizontal en el sentido de que se quiere quedar ahí. Pero ¿no crees que hay más varas para medir precisamente el éxito? O sea, a lo mejor el éxito para alguien no es, oye, pues quiero hacer más negocios y ganar más dinero, sino a lo mejor quiero, no sé, en mi caso, quiero desarrollar relaciones profundas mediante la conversación y de cierta forma mido mi éxito así. Para mí es una vara vertical que no va de la mano exactamente con el ingreso económico. Sí, de hecho... O sea, creo yo que mucha gente a lo mejor se enoja o genera un hate porque siente que se presupone que el éxito tiene que ser solamente un éxito comercial o de dinero, ¿no? Me sorprende lo parecido que pensamos en algunas cosas. Es parte de lo que platico en la nueva conferencia que estoy haciendo. O sea, en la nueva conferencia que estoy haciendo platico que no me gusta ni la vara vertical ni la vara horizontal. Ninguna de las dos me gusta. Y presento una nueva forma
de cómo hoy abordo este ángulo de la vida, si lo quieres ver así. Que por cierto, aprovecho para decir, porque también siento que esto puede estar sujeto a mucho escrutinio, la gira nueva de conferencia la estoy haciendo completamente gratuita. La vamos a llevar ahorita, creo que son 5 o 7 ciudades, todo México, después a lo mejor a nivel internacional, con ganas de refrendar que lo que hacemos, lo hacemos realmente por el cariño a los emprendedores, ¿no? Sí. Eso quería dejarlo por sentado por ahí. ¿Sientes que de hecho, en el nuevo libro, el último que saqué, el del arte de perder, el primer capítulo habla sobre la pirámide de Maslow, que es esta pirámide de necesidades humanas, que te dice que no te puedes identificar con la de arriba si no has saciado la necesidad de abajo. O sea, no puedes, por ejemplo, pensar en tener relaciones sociales placenteras o fructíferas si no tienes que comer, ¿no? Entonces es como que esta pirámide en donde tienes que saciar tus necesidades para ir subiendo de nivel. Y hablo sobre el último nivel de estas necesidades, que son las necesidades de autorrealización. Que esas son donde mucha gente se pierde o batalla, porque las demás necesidades o los demás niveles se miden cuantitativamente, es decir, entre más tengas de tal cosa, mejor te sientes. Y llegas a este punto en donde tienes que empezar a medir cualitativamente las cosas. Y en este punto y me pasó de cierta forma, y por eso lo hablo en mi libro, empiezas a medir tu éxito no solamente por tener más seguidores, más dinero o más de algo, sino por cosas que son mucho más intangibles, que para mí, al ser una persona también muy numérica, se me complica mucho. Sí, a ver, el famoso estudio de Harvard de los 80 años, ¿no? Que estuvieron dándole seguimiento a este grupo de personas, te habla de eso. Al final, cuando pones el retrovisor al final del camino, te das cuenta que lo que más importaba eran las relaciones. Y creo que ahí tienes un acierto enorme. El tema con estas necesidades de estima es que deben de partir de un ejercicio de autoconocimiento brutal. Y ese autoconocimiento es lo que hace que cada uno tenga una historia y una definición de éxito diferente. Así de sencillo.